Bueno, buenas tardes y bienvenidos a Calvary TX o Calvario en español. Los que están acá con nosotros en persona o en línea. Si esta es tu primera vez en Capilla Calvario, nosotros enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo, simplemente para equiparlo como discípulo de Jesucristo, para impactar el mundo alrededor de usted. Ahora, si usted no conoce a Jesús, entonces nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra tengas un encuentro con el Señor Jesucristo, seas transformado y lleno del Espíritu Santo y tengas paz con Dios el Padre. Unos cortos anuncios para los que celebran el 5 de mayo, feliz día de 5 de mayo de la batalla en Boulder o en Pueblo. Y para los que toman, entonces arrepiéntanse. Gracias también por sus oraciones. Mari continúa recuperándose y yo me siento mucho mejor ya este día. Es raro como trabaja así el enemigo. Vinimos el domingo pasado bien descansados después de una semana de ayudar a Mari a recuperar y después me caí con la influencia. Dicen que es una gripa, pero es un virus. Y me tumbó unos 3 o 4 días. Pero gracias a Dios hoy estamos mucho mejor. Y de pronto un día esto salgo del closet y no tengo que dormir en el closet más. Pero vamos a ver. También nuestra promesa, antes de entrar a la palabra de hoy, vamos a estar en Mateo 22. Pero nuestra promesa de hoy, de 199 promesas de Dios, viene de Ezequiel 36, 27. Y dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andes en mis estatuas, y guardes mis preceptos, y los pongas por obra. El Señor prometió a Israel que quitaría su corazón de piedra y le daría un corazón de carne. Lo hizo por mí y puede hacerlo por ti también. Cuando naces de nuevo, eres lleno del Espíritu Santo, quien mora en ti y te guiará por los caminos del Señor. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por poder estar acá en tu presencia, Señor, por poder venir en alabanza, Señor, levantar nuestras voces hacia ti, Señor, y buscar y clamar, Señor, que aquí estamos, Señor, en tu ciudad de Austin, Señor. Señor, sabemos que somos pocos, pero Padre, sabemos que tenemos un corazón que está doblado por ti, Señor. Queremos ser usados por ti, Señor. Úsanos, Señor, para alcanzar a nuestra comunidad, para alcanzar a aquellos que no te conocen, Señor, en nuestros edificios, nuestros apartamentos, Señor, nuestras casas, Señor, a través de en línea, Señor. Padre, tú eres un Dios bueno, Señor, todopoderoso, un Señor que ama, Señor. Gracias por salvar nuestras vidas, Señor, sacarlos de las tinieblas, de la oscuridad, de nuestros pasados y plantar un camino hacia el cielo, guiándonos diariamente por tu Espíritu, Señor, que mora en nosotros, Señor. Padre, levantamos a esta juventud, Señor. Levantamos a las universidades que están divididas, Señor. Oramos por Israel, por los estudiantes judíos, Señor. Oramos por aquellos jóvenes que están siendo desengañados por el demonio, el enemigo, las noticias y apoyando a terroristas, Señor Padre. Abre los ojos y que aún en esas universidades haya un movimiento de Jesús en esos momentos, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Invitamos que tu Espíritu Santo venga
y esté con nosotros en nuestra presencia, Señor, y que sea Él el que guíe nuestro estudio esta tarde. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, amados, estamos en Mateo 22 y hemos visitado a los principales sacerdotes y ancianos y hemos visto que han rechazado al Padre, al Hijo y la semana pasada al Espíritu Santo. Hoy en día vienen diferentes grupos religiosos y políticos y se están uniendo para atrapar a Jesús. ¿Encontrarán el Señor un creyente genuino entre estas personas falsas? 2000 años después, y la pregunta sigue siendo la misma. Tenemos personas que citan las Escrituras, usan la cruz como de moda y alaban a Dios con palabras vacías, pero tienen motivos ocultos. ¿Encontrará el Señor creyentes genuinos hoy? Y esa es la pregunta que debemos preguntarnos hoy nosotros mismos. ¿Soy alguien que es un cristiano, creyente, genuino, o estoy jugando el hipócrita? Por favor, Mateo capítulo 22, versículos 15 al 16 para empezar. Sigan conmigo. Y entonces se fueron los fariseos y consultaron como sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los Herodes, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Lucas 20:20 los dice esto: y hallándole enviaron espías que se simulaban justos a fin de sorprenderlo en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Es la semana de Pascua y el Cordero de Dios que hemos visto en el capítulo 21, que entró a Jerusalén en un burro cuando empezaba la Pascua, era Jesucristo. Y ahora está cumpliendo con otra profecía. Mientras es examinado por los principales sacerdotes, líderes religiosos e incluso políticos en busca de defectos. Recuérdense, el Cordero de Dios debía ser perfecto para pagar el precio de nuestros pecados. Jesús vino como Dios en la carne, vivió una vida perfecta y dio el ejemplo de cómo vencer al enemigo, manteniéndose firme en la palabra de Dios. Y ahora los religiosos lo están examinando a ver si hay una mancha en él, cómo lo pueden atrapar para ver si cogen a la gente que caiga detrás de él o lo entreguen a las autoridades. Eso es lo que vamos a ver en nuestra historia hoy. Van a tratar de atrapar, van a venir diferentes grupos que aún son enemigos y van a unirse contra el Señor. El Señor junta a la gente, aún los malvados, para que se vengan juntos, falsos maestros, falsos religiones, que vengan en contra de Él. O estás con Él o en contra de Él. ¿En qué lado vas a estar cuando terminemos nuestro estudio? Jesús dijo: quien no está conmigo está contra mí. Aquí vemos a dos grupos que son enemigos, unidos fuerzas, pretendiendo estar interesados en aprender de Jesús, pero su objeto es atraparlo. Los fariseos eran los líderes religiosos conservadores de la ley, y en el otro lado los Herodes eran un partido político establecido por Roma cuando nombró a Herodes el Grande y sus descendientes gobernadores de varias partes de Israel. Intentaban de halagar a Jesús. Ay, maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios en verdad.
Hoy en día hay muchos pretendientes. Tenemos personas que se postulan por la presidencia fijándose ser cristianos. Tenemos iglesias que se unan detrás de estos candidatos que pretenden ser cristianos. Ambas partes, sea el partido conservativo o el partido liberal, nos quieren engañar, porque son políticos. Ahora, no le estoy diciendo que no votes. Hay que votar siguiendo los principios bíblicos. Pero no te dejes engañar. Voten por los presidentes, los alcaldes, los gobernadores que dicen no apoyan el aborto, que tienen leyes para proteger nuestras fronteras, que tienen los beneficios más interesados en los ciudadanos del país. Que apoyan el matrimonio entre un hombre y una mujer. Que gastan el dinero conservativo, no gastándolo y mandando dinero a muchos lugares, mientras acá está la gente viviendo en las calles. Voten con su conciencia, pero sepan que si hay un partido que es más alineado a la palabra de Dios, cuando haya un demócrata que apoye lo que le ha dicho, entonces es cuando puedo decir, ok, apoyen a alguien de ese partido, pero esos son más liberales que podemos. Pero recuerden quién es el que levanta a los políticos. Ese es el Señor. Es el que levanta las autoridades. Y vamos a recibir las autoridades que merecemos. Ya para salir de la política un poquito, regresamos a nuestra lectura acá. Entonces tenemos a estos que quieren esos dos partidos, y ahora, aunque son enemigos, están trabajando juntos, un grupo político y un grupo religioso conservativo. Están tratando de atrapar al Señor. Pero la pregunta más importante que quiero que se hagan ustedes hoy es fijándose si van a seguir a Jesús con doble ánimo, como algunas de estas personas influyentes que hablan de Jesús pero también caminan en la oscuridad, o si le van a seguir genuinamente al Señor. Veamos el versículo 17 y 18, la pregunta que le hacen para tratar de atrapar al Señor. El versículo 17 dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es listo dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Importante que cuando vemos que Jesús habla con los religiosos, los que están haciéndose los hipócritas, los falsos maestros, los que están desengañando a la gente para robar el dinero, para llevarlos por el camino que no es de Dios, Él les habla fuertemente y los llama hipócritas. Pero Él no habla así con el malvado, con el pecador, la persona de la calle. Él está hablando con gente que pretende ser cristianos. La gente que quiere jugar que son santos, porque vienen a la iglesia los domingos, cantan, levantan las manos, pero sus corazones están lejos de Dios. Lo que le importa son sus deseos de la carne, las riquezas y cómo van a robarle a la gente, cómo se van a asumir más adelante, qué le conviene a ellos. Él no le habla así al pecador. Entonces, para que no se confundan, que el Señor no le habla fuerte así.
No, el Señor tiene amor y compasión por el que está perdido, por el que tiene un espíritu quebrantado. Ahora, regresando al tema, acaban de pasar acá en los Estados Unidos la fecha abril 15, cuando se pagan los impuestos. ¿A quién le gusta pagar impuestos? Como cristianos, se espera que cumplamos con nuestras obligaciones fiscales. Conozco a un cristiano que creó una vez unos videos sobre la creación e incluso construyó un parque de diversiones en la Florida, pero afirmaba que no estaba obligado a pagar impuestos, lo que finalmente lo llevó a la prisión por evasión de impuestos. Hay gente que son cristianas y buscan de cómo no pagar impuestos o cómo de tener un trabajo debajo la mesa o cómo no estar debajo de la ley y quieran la ley. Usted ya no es del mundo. Usted ya no es del mundo. O usted es un ciudadano del cielo y de la autoridad de Dios. Y si es, entonces tiene doble ciudadanía en el cielo y acá, y tiene que estar bajo la autoridad del gobierno que Dios ha puesto como gobernadores. No puede quebrar la ley y vivir como si estuviera un impío. No, recuérdense que el Señor es el que establece los gobernadores, las leyes. Las leyes que tenemos judicial acá en este país vinieron de la Biblia. Y como cristianos debemos ser honestos y obedecer las leyes del país, a menos que vayan en contra de la palabra de Dios. El Señor conocía los corazones de estos y también conoce los corazones nuestros. No seamos hipócritas delante de Jesús. Él busca creyentes genuinos que se presentan tal como soy y digan: aquí estoy, Señor, quebrantado, sin nada que ofrecer más mi oración. Los fariseos y Herodes pensaron que habían atrapado a Jesús. Si él dijera que la gente debería pagar impuestos, ellos afirmaban que estaría rechazando el gobierno de Dios sobre Israel, lo que podría poner el pueblo en su contra. Pero si él les decía que no debía pagar impuestos, ellos podían entregarlo a los romanos por cargos de traición. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Miren lo que dice el versículo 19. Mostrarme la moneda del tribuno. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y él les dijo: da pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándolo se fueron. Jesús no se dejó engañar y aprovechó esta oportunidad para enseñar algunas lecciones prácticas. Como cristianos debemos honrar y obedecer el gobierno, porque al hacerlo estamos sirviendo a Dios. Dios pone a los gobernantes en autoridad. Debemos obedecer la ley, pagar impuestos y orar por nuestros líderes, aunque votamos por ellos o no. Ese es el mandamiento de la palabra de Dios en Romanos. También dice que debemos dar a Dios lo que es de Dios. Si fuera otra iglesia, empezaríamos a hablar sobre ofrendas y cosas así. No. Cuando estamos hablando acá, vamos a hablar de lo que está hablando acá. Cuando dice que debemos darle a Dios lo que es de Dios, sabemos de quién es
el imagen de la novena. El imagen de la novena era de César. Pero, ¿qué imagen eres tú? ¿De quién es la imagen y la inscripción que está estampada en ti? Génesis 1:27 los dice: y creó Dios al hombre en su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Usted, Sergio, son hechos en la imagen de Dios, hombre y mujer. Ustedes tienen la estampilla de Dios en ustedes, porque son creados en su imagen. Como resultado, debemos ofrecernos a nosotros mismos como un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir eso? Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos un sacrificio vivo, santo. Santo quiere decir separado de este mundo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios te ha escogido y te quiere separar de este mundo. No te está quitando de este mundo este momento, pero te ha separado. Estabas en el mundo, te escogió y ahora eres especial, escogido, separado. Eso quiere decir santo. Él te santifica mientras que estás en oración, mientras entras a la palabra de Dios, te empieza a limpiar de por dentro hacia afuera, sacándote esas cosas y maldiciones que hacías en el mundo, poquito por poquito. Pero hay que venir en su presencia, hay que buscar del Señor, hay que entrar a su palabra, hay que alabarlo de corazón. Entréguese por completo al Señor. Él no te está pidiendo que te entregues a la iglesia, al ministerio o a un pastor. No, Dios quiere todo de ti porque fuiste comprado por un precio. 1 Corintios 6:19 nos dice: ¿o ignorás que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios, y que no sois vosotros vuestros, porque habías sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él te compró por la sangre que derramó en la cruz por tus pecados. Te remitió hacia el Señor. Llevas la imagen y la inscripción de Dios en ti. ¿Lo honrarás con tu vida y serás un genuino creyente y discípulo de Cristo? ¿O simplemente te sorprenderás y te irás sin hacer un cambio, volviendo a vivir como un hijo del diablo? O estás con el Señor o estás con el diablo y el Dios de este mundo. ¿Cuál vas a escoger? Veamos el versículo 23 al 28 que dice: y aquel día vinieron, primero le vienen los fariseos conservativos, los políticos, y ahora vienen los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés dijo, si alguno moriría sin hijos, su hermano se casaría con su mujer y levantaría descendientes a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendiente dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer, porque se separó, ya se cansó de esperar, que no le daban hijos. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer?
ya que todos la tuvieron. De pronto ustedes estaban preguntando la misma pregunta. Estaban preguntándose la misma pregunta. ¿De quién será aquella mujer? Mire, los saduceos eran similares a los teológicos liberales modernos de hoy en día. Intentaban relacionar lo sobrenatural con la ciencia porque no creían en los milagros, ni aceptaban nada más allá de los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá. Sin embargo, si realmente se adhieran a esos libros, entonces, ¿cómo podrían negar lo milagroso? No estoy hablando de la Virgen milagrosa. No estoy hablando de los milagros de la palabra de Dios. Recientemente mi hija encontró un documental sobre la travesía del Mar Rojo en el canal de Disney. Pensé, vamos a verlo para ver qué dirán los secularistas acerca de las historias bíblicas. Luego alquilamos un documental llamado Milagros del Mar Rojo, basado en la palabra de Dios. Lo interesante fue ver a los teológicos liberales llamar milagros del mar. Lo interesante fue ver a los teólogos liberales describir el cruce del Mar Rojo como un pantano poco profundo, donde el agua tenía solo unos pocos pies de profundidad. Sin embargo, no explica el relato bíblico de cómo el agua ahogó a cientos de hombres en carros y caballos. E incluso había un estudiante de doctorado en estudios bíblicos que no podía responder si los milagros eran reales. Esta es una persona que está estudiando la Biblia en la universidad y no sabe si los milagros de Dios eran verdaderos. No podía contestar. Mire, usted puede ir a nuestras escuelas aún cristianas. No todos son iguales. Las escuelas como Harvard, Yale, las que llamamos las Ivy League, las escuelas de las altas clases, de los bien inteligentes, empezaron como universidades cristianas y después se fueron secular y empezaron a empujar a Dios de la escuela. Y ahora, no estoy hablando de esas, estoy hablando de una escuela ahora que es cristiana y van y estudian la Biblia, pero no es que no están estudiando la palabra de Dios, están estudiando temas y haciéndole un survey al superficial y tratando de entenderla intelectualmente. Y quieren sacar lo milagroso afuera de la palabra de Dios. Gracias a Dios, el documental nos llevó de vuelta a la Biblia. Servimos a un Dios que puede hacer lo milagroso. Él dividió el Mar Rojo, sanó a los léprocos, resucitó a los muertos y Él mismo derrotó el pecado y la muerte en esta Pascua que están celebrando en este tiempo. Los saduceos rechazaron la resurrección, los ángeles y los espíritus demónicos, limitando su cosmovisión a solo lo que podían ver y entender, como muchos en nuestra cultura hoy en día. Esto explica su oposición a los apóstoles en la iglesia primitiva, particularmente su negativa a aceptar la resurrección de Jesús. Su intento de matar a Lázaro explica su desesperación por eliminar la evidencia que contradice sus creencias. ¿Cuánta gente no mata para esconder o apoyar lo que cree? Usted no sabe lo que la gente hará por guardar algo que piensan que es verdad. Matarían por ellos. Mire, los musulmanos, el musulmano verdadero no es el que es calladito y está en la mitad, no. El musulmano verdadero es el que cree su palabra y cree que usted es un infidel y que quiere cortar la cabeza, si no
alabados al Dios de ellos. Esa es la fe de ellos de verdad. No es porque no es una fe en amor, es un Dios de temor, un Dios falso. No es Alá, no es el mismo Dios que Jehová. Son dos diferentes. Un Dios de la luna, un Dios que no es vivo, al Dios vivo, como vamos a reconocer hoy. Vinieron a Jesús estos saduceos, que había más pocos saduceos que los fariseos, pero ellos eran los de dinero, pero eran liberales en sus ideas, no creían en lo sobrenatural. Y vinieron a Jesús con una pregunta ridícula, con la esperanza de descreditar la idea de la resurrección. Refiriéndose a Deuteronomio 25, versículos 5 a 10, donde un hermano se casaría con la viuda de su hermano fariseando para asegurar descendencia, porque la herencia era muy importante en la familia. Y preguntaron, en la resurrección entonces, ¿de quién será la esposa entre los 7? Pero ¿por qué molestar a Jesús con preguntas sobre conceptos en los que no creerán? Es como la gente que hace, pero ¿qué le va a pasar a esa persona que está en una isla? ¿Usted por qué está preocupado de una persona en una isla y usted por qué no se preocupa de a dónde usted va a estar? ¿Para dónde va usted? ¿Va al cielo o para el infierno? No se preocupe la otra persona en una isla, preocúpese usted mismo. Al igual que los fariseos, su objeto de estos saduceos eran atrapar a Jesús con sus encuestas. Fijaban y no trataban genuinamente de creer. Ya sé que lo crees, si lo crees o no, todos vamos a estar ante el Cristo resucitado. Si usted se para delante de Él hoy, usted será transformado. Pero si no, al fin vas a estar enfrente de Él como juez. Él te va a juzgar. Todos vamos a estar antes del Señor. ¿Cómo responde el Señor? Con paciencia. Con paciencia. Mire cómo responde el Señor en versículos 29 y 30. Y entonces respondiendo a Jesús, les digo, hereas, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Jesús no se molestó, simplemente le dices que estás equivocados. O no han leído las Escrituras, ni conoces el poder de Dios. Este es el Dios Todopoderoso, que con una sola palabra creó el universo. Uni significa una, y verso es palabra, una palabra y creó. Este es el Dios que trajo una inundación para traer juzgamento a un mundo que se había descarrilado. El Dios que envió 10 plagas a Egipto, que representa al mundo como una señal para Faraón y el mundo para mostrarle quién es el verdadero y viviente Dios. El Dios que dividió el mar rojo. Amigos míos, como leíste en Éxodo. Ahora, si estás casado o miras a los muñequitos, es posible que te desamines. En primer lugar, Jesús dice que en el cielo no habrá matrimonio. Lo siento, Mari, si se estás viendo ahora. Eso no significa que no nos vamos a conocer, pero estaremos unidos hacia el Señor, que murió por nosotros, alabándolo, adorándolo en su presencia, cantándole canciones. Pero también nos vamos a conocer más profundos, con mucha más pureza que tenemos hoy. En segundo lugar,
no nos vamos a convertir en ángeles como los muñequitos. En cambio, seremos como los ángeles, e incluso superiores a ellos, ya que estamos hechos en imagen de Jesús. Pero compartiremos algunos de sus atributos. Viviremos para siempre. Nunca más seremos tentados a pecar y obtendremos nuevos cuerpos perfectos para pasar el rato con Dios para siempre. Nos reconoceremos unos a otros en el cielo, así como los discípulos reconocieron a Jesús cuando resucitó, hablaban con Él, comían con Él y aprendieron de Él. Jesús podía entrar y salir de lugares e incluso atravesar las paredes. Pablo menciona en Filipenses 3:21 que nuestros cuerpos serán tan asombrosos como los de Jesús. Y Juan añada en 1 Juan 3:2 que seremos como Él cuando finalmente lo veamos tal como es. Qué día tan lindo esperamos. Cuando pienso en el cielo, pienso en dos cosas. Una de ellas es en mi pastor en Pensilvania, Pastor Mark, que siempre se emocionaba mucho cuando hablaba del cielo y hablaba de viajar a través del tiempo y el espacio. Él estaba mucho en la profecía y se iba para los cielos. Pero también pienso algo más cerca. Pienso en mi esposa y de algunos amigos y familia queridos, porque me emociono estar con ellos en un lugar donde no habrá más dolor, ni lágrimas, ni enfermedad. Jesús dijo que iba a preparar un lugar para nosotros. Y yo le creo. ¿Lo crees? ¿Usted lo cree? Está escrito en su palabra. Su palabra y su amor nunca fallan. Hablando de su palabra, Jesús, como un buen maestro, los lleva a la palabra de Dios. No importa su opinión, su experiencia. Si su experiencia y su opinión no son apoyados por la palabra de Dios, ahí es donde tienes que comenzar cuando vas a darle consuelo a una persona. Si no, solamente estás hablando de tus experiencias, pero no de la palabra de Dios. Y acá, como un buen maestro, el Señor los lleva a la palabra de Dios. Lean conmigo el versículo 31 al 33. Dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habías leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaías y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraban de su doctrina. Jesús los lleva otra vez de nuevo a Éxodo 3, donde Jehová aparece en una zazara ardiente y se describe así como el gran yo soy, el que es, el que era, el que va a devenir, el todopoderoso. Yo soy el Dios de los vivos y no de los muertos. Su punto es simple. Abraham, Isaías y Jacob murieron, pero han resucitado. La resurrección es real. La vida después de la muerte es real. El cielo y el infierno son reales. Todos seremos resucitados de entre los muertos. Algunos a la vida eterna con Dios el Padre y otros al castigo eterno. ¿Dónde pasarás el fin y eternidad? Depende quién es Jesús para ti. ¿Estás jugando el hipócrita y viniendo, pero no entregándole el corazón al Señor? Los fariseos, los Herodes y los saduceos estaban asombrados, pero ¿encontrarían el Señor un creyente genuino entre ellos?
Hoy debemos hacernos la misma pregunta. Examinarnos a nosotros. ¿Somos un creyente genuino? Señor, examina mi corazón. Aquí estoy. Aquí estoy delante de ti, Señor, postrado. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, Señor. Quebrantado estoy, pero te lo entrego a ti, Señor. Haz tu voluntad en mi vida y no la mía. Estoy cansado de hacer mi voluntad. Te entrego mi vida, Señor. Leyendo el versículo 34 al 36. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, abogado, preguntó por detenerle y diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Los conservadores dijeron: wow, finalmente alguien silenció a esos liberales. La ley es importante, pero ¿cuál es más grande? Dice este joven abogado, tratando de tentar al Señor. Nuestro pasaje dice que este abogado estaba tratando de atrapar o aprobar a Jesús. Los abogados siempre tenían un ángulo. Un abogado era alguien que era un experto en la ley de Moisés. En el Antiguo Testamento habían 613 mandamientos. 248 eran mandatos positivos, cosas que debes hacer. Y 365 eran prohibiciones negativas, cosas que no debes hacer. ¿Cómo va a responder el Señor? Y Jesús en el versículo 37 al 40 dice, les digo: amares al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús fue directamente al corazón de la ley, el Shema. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Luego conecta el segundo con el primero, ilustrando que no se puede separar al amor de Dios y al amor del próximo. Es el amor de Dios y el amor de tu vecino, el próximo, que cumple la ley. Cuando operamos debajo del amor, estamos operando en la moda de Dios. Miren lo que dice 1 Juan 4:7 al 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se muestra el amor de Dios con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en provisión por nuestros pecados. Amor no es amor. Dios es amor. Y si estás viviendo en pecado, Dios quiere que te arrepientas. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amor viene con gracia. El amor dice la verdad. El amor es paciente. El amor debe ser la fuerza impulsora detrás de todo lo que haces. Si amas genuinamente al pueblo de Dios, encontrarás su amor de una manera profundamente personal, diferente a todo lo que hayas experimentado antes. Al leer el mismo relato de esta historia en el Evangelio de Marcos, parece que este abogado entendió
Tenemos a uno que ha entendido de usted. Mire lo que nos dice Marcos 12, versículos 32 al 33, y cómo responde el Señor en el versículo 24. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y él amaré con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Amar a tu próximo no quiere decir que tienes que amarte primero, como dice la cultura. Hay que amarse a uno primero. No, ustedes están llenos de amor. Ustedes ya se aman demasiado. Amar a Dios y amar a los demás. Y entonces el niño le dice esto en el versículo 24: viniendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. El Señor ha encontrado a uno. Hay esperanza incluso entre aquellos que están en contra de ti, de que una persona pueda responder al Evangelio. No te rindas, incluso si todos te rechazan la palabra de Dios. Nunca se sabe a quién podrá alcanzar, ya que el Señor moriría por uno solo creyente en Hugo. También es posible que haya habido un fariseo llamado Saúl escuchando, y su corazón podría haber comenzado a moverse, pero la semilla aún no estaba lista para brotar. No sabemos qué va a ser cuando prediques el Evangelio, cuando compartas lo que el Señor ha hecho en tu vida, pero nuestro trabajo no es crecer la semilla, nuestro trabajo es plantar semillas. Tirar la semilla del Evangelio, que nuestras vidas den reflejo de Jesús, que caigan y el Señor o otra persona vengan y le tiren agüita, y después, Señor, que eres el que gane la gloria. Y de pronto vemos a esas personas cuando entramos al cielo: ¡wow! No sabías que recibiste la palabra. Al fin de día, de pronto usted es la única persona a la que el Señor está tratando de alcanzar hoy. Y este mensaje es para usted. Así funciona el Señor. Si estás acá o en línea, Él te ama, te quiere conocer. Que quiere ser el rey de tu vida. Escoge este día a quién vas a servir. Te está llamando, amado. Leamos el versículo 41 al 45, ya que vamos a terminar. Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó. Ahora Jesús reversa. Dice: ok, ustedes ya me preguntaron un montón de preguntas, ahora me toca a mí. Esperen. Diciendo: ¿qué pensás del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Y le dijeron: de David. Y él les dijo: pues entonces, ¿cómo David en el Espíritu le llamó Señor, diciendo: dijo el Señor a mí, Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Jesús plantó esta pregunta porque se contentaba que el territorio teológico más familiar de los fariseos era esta pregunta. Y estaban esperando el Mesías y siempre se preguntaban de dónde iba a venir el Mesías. En esencia, no tenía excusa para su respuesta. Jesús citó el Salmo 110.
que Pedro también citó en Hechos 2:4 en el día de Pentecostés. Jesús argumentó que David se estaba refiriendo a alguien más grande que él. Si Cristo fuera simplemente el hijo de David, ¿cómo usted supone? David nunca lo hubiera llamado Señor. Jesús es el Señor. Su punto es claro. El Mesías es el Hijo de Dios, la misma persona que están contemplando. ¿Quién dices que es el Cristo? Es la pregunta que tienes que preguntarte hoy. ¿Estás listo para ponerte genuinamente tu confianza en el Señor? Hoy es el día de salvación, mañana no es prometido. Dios te ama. Él demostró su amor cuando murió en la cruz por ti. ¿Cómo vas a responder a su amor? Primera Juan 4:15 los dice cómo responder. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Al terminar el versículo 46 dice: y nadie le podía responder palabra, ni oso alguno desde aquel día preguntaron más. Ya ahora, de este momento adelante, ahora el Señor es el que va a hablar. Le va a hablar a la multitud, le va a hablar a las autoridades y después se calla. Su silencio lo dice todo, confirmando que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías tan esperado. Pero, ¿qué pasó? Su codicia y su deseo de riquezas los llevan a rechazar a Jesús. Como resultado, estos líderes ciegos estaban descarriando a muchos. La próxima semana Jesús va a desmascarar a los hipócritas. Hay que examinarlos, que no caigamos debajo de la división de hipócritas y que seamos genuinos, creyentes, que amamos al Señor con todo corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, que amamos a nuestro vecino, a nuestro próximo, como Jesús amó a todos. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día, gracias por esta tarde, para poder estar en tu palabra, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, por morir por nosotros, por demostrar tu amor por nosotros mientras todavía no éramos pecadores, Señor. Padre, tú eres un Dios bueno, Señor. Tú dices, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? El que hace la voluntad de Dios. Señor, hay muchos hipócritas que quieren repetir la palabra de Dios, pero no conocen la palabra de Dios. Las dicen sin vivir las palabras de Dios, Señor. Padre, que nosotros no seamos gente de que sean hipócritas, Señor, pero que seamos gente de la palabra, estudiantes de la palabra, en oración, buscando de ti, Señor, y que tu Espíritu Santo los transforme día y día, Señor. Que día que pase, que estemos más cerca a ser como tú, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Amados, Dios me los bendiga, y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Amén.